significados, ¿ok? Vamos en este caso a revisar ya el concepto del adverbio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vean la imagen, ¿no? Dice, ¿dónde se encuentra el chico del cabello rubio? O sea, están en una canoa, ¿ok? Ya, es un remo en realidad, es un remo de competencia, ya, entonces, ¿dónde se encuentra ahí ¿dónde se encuentra el muchacho? ¿Adelante o atrás? Adelante. Adelante, profesor. Adelante, profesor. Ok, entonces, listo. Entonces, en este caso, lo que yo voy a colocar es adelante. Entonces diré, la oración sería, este se encuentra adelante, adelante del de cabello rizado. Entonces, ese adelante es una expresión donde me indica ubicación. Y si yo contesto la segunda pregunta y me dicen, ¿dónde se encuentra el chico del cabello rizado? Este se encuentra, ¿dónde está? ¿Adelante o atrás del remo? Atrás. Atrás, profesor. Atrás del remo, ¿no? ¿Listo? Ya. Entonces, la posición de los chicos que reman es diferente. Nos han ayudado palabras que, para determinar su ubicación. Estas palabras que modifican el significado de otros adverbios, otras palabras, perdón, son los adverbios, ¿ok? Entonces, los adverbios los podemos definir como palabras que nos ayudan, en este caso, a determinar, en este caso, o a modificar significados de otras palabras, de otras categorías gramaticales, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a la definición del adverbio. Entonces, para el autor nos menciona, es una categoría gramatical invariable, ¿ya? Invariable, ya que no presenta accidentes gramaticales. Es conocido como el modificador de modificadores, porque modifica al adjetivo, al verbo y a otro adverbio. Además, expresa ideas de tiempo, de lugar, de cantidad y de modo, ¿ok? Entonces, en este caso, tenemos que recordar, cuando hablamos de adverbio, decimos que es una categoría invariable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no presenta accidente gramatical. Entonces, cuando dicen invariables que no cambia, es una palabra que no cambia. Ya hemos visto, por ejemplo, al verbo. Y hemos visto que al verbo, ¿no? Cuando lo conjugamos, en este caso, cambia, modifica, ¿correcto? Modifica en este caso la estructura, ¿no? Cuando decimos yo como, es diferente de decir tú comes. Estamos modificando la parte final de la palabra. Entonces, por ejemplo, al verbo se le considera una categoría variable por eso. Porque en este caso, yo le puedo cambiar la palabra al final. Pero ustedes van a ver, por ejemplo, cuando trabajemos con los adverbios, ¿ya? Cuando trabajemos con los adverbios, ustedes van a ver que los adverbios no cambian de lugar. O sea, no se modifican. A pesar de que yo, mira, y vas a ver que, por ejemplo, pues, yo puedo modificar el número, el tiempo, el modo, ¿ya? Yo lo puedo modificar, pero vas a ver que yo no voy a poder, en este caso, al adverbio no lo voy a poder cambiar. Por eso se llama categoría invariable, ¿ok? Y es un modificador en modificadores. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que va a hacer es cambiarle el significado al verbo, cuando se junte, al, al adjetivo y a su propio compañero, o sea, al mismo adverbio también lo cambia, ¿ok?
Pero ¿para qué? O sea, yo, ¿en qué sentido lo uso? Porque en este caso lo que yo voy a hacer es justamente uso el adverbio para indicar, en este caso, ideas de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, etcétera. Hay muchas más posibilidades de significado cuando nosotros utilizamos los adverbios. ¿Ya? Entonces tenemos, ¿no? Habíamos dicho adverbios de modo. Dice, son aquellos que responden a la pregunta ¿cómo? Ya, entre los adverbios de modo tenemos, por ejemplo, bien, mal, suavemente, delicadamente, rápidamente, dulcemente. Por ejemplo, ¿no? La primera oración es, se lo dijo dulcemente. Entonces, el adverbio en este caso acá sería dulcemente. ¿Por qué dulcemente? Porque en ese caso lo que yo quiero es indicar la manera como se lo dice. ¿Ya? Ok, y en este caso cuando hablamos de, en la segunda oración, por ejemplo, dice, Eder camina lentamente a tu lado, lentamente. ¿Ya? Igual, es una forma, o sea, estoy indicando cómo él camina. Ok, entonces, en este caso, ok, entonces cuando yo quiero, por ejemplo, explicar la forma en que se hace algo, voy a usar un adverbio, ok. Entonces, si yo digo se lo dijo, le puedo agregar dulcemente. Puedo decir también fríamente. ¿Ya? Entonces es una forma de decir, bueno, si es dulcemente porque se lo dijo bonito. ¿Ok? Entonces, o si yo, Eder camina lentamente, estoy indicando una forma de caminar de Eder. ¿Correcto? Gaela, ¿estás escuchando, no? ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? ¿Ah? Estás ahí escribiendo. Acá, la cosa es aquí, muchachos, ¿ah? Bolívar, por ejemplo, está que enfoca el techo. No, tiene que mirarme acá la cámara, Liam, no sé si estará. O sea, la cámara es justamente para ver lo que están ustedes haciendo, ¿ya? Entonces, no quiero que estén enfocando al techo, ni que estén haciendo otra cosa, ¿ya? A ver, Fabricio, Gael y Juan David, sí, están con la cámara apagada. ¿Por qué? ¿Ya? O sea, a mí no yo no voy a creer el cuento de que la cámara se apagó, por si acaso. En el Zoom, las cámaras se apagan manualmente. O sea, quiere decir que tú apagas la cámara. ¿Ya? Entonces, acá las cámaras no se apagan solitas. Al menos cuando uno escucha clase. ¿Ok? Entonces, todos tienen que tener la cámara prendida. Ya, entonces, estábamos hablando, les hablaba de los adverbios de modo, ¿no? Y les decía que en este caso me describen formas de hacer las cosas. ¿Ya? Pero cuando hablamos adverbios de tiempo, eso es diferente. Porque el adverbio de tiempo lo que o con lo que yo voy a responder es cuando, esa es la pregunta, ¿cuándo? ¿Ok? Porque en este caso el adverbio de tiempo me describe momentos, ¿ya? O sea, momentos del día en que se hace una cosa. Por ejemplo, ayer me encontré con Fabián, ¿ok? En este caso, ayer es un adverbio, en este caso, que me está indicando en qué momento me encontré con Fabián, ¿ok? O digo, anoche cenamos en un restaurante cerca al mar. Entonces, igual, en este caso yo estoy indicando en qué momento hice la acción.
Ya. Ahora, acá no está, pero, por ejemplo, yo les decía que el adverbio es una categoría invariable, por ejemplo. Y se lo voy a demostrar por qué. Vamos con la primera. Dice, ayer me encontré con Fabián. Si te das cuenta, el sujeto está el verbo, perdón, está conjugado en singular, ¿no es cierto? Ayer me encontré, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo lo quiero conjugar el verbo en plural? ¿Ya? Entonces yo digo, ayer, mira acá, Víctor Manuel, ayer nos encontramos con Fabián. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Sucede en este caso que no cambia el adverbio. El adverbio, habíamos dicho que es, en este caso, ayer. Y si te das cuenta, no cambió. No cambió. Entonces, por eso decimos que en este caso el adverbio es una categoría invariable. Mira, en la oración de abajo dice me encontré, está en singular. Yo le cambié el verbo a un verbo en plural. Le puse nos encontramos. ¿Y se dan cuenta de que no cambió el adverbio? No cambia. Los adverbios no cambian, no tienen accidentes gramaticales. Entonces, tú lo puedes conjugar, cambiar, o sea, por decir, tu sujeto, o mejor, tu sustantivo, tu verbo, pueden cambiar de accidentes gramaticales, pero el adverbio no cambia. Eso es lo que yo quiero incidir con ustedes. Quiero que se den cuenta y que les sirva para poder diferenciar. ¿Cómo diferenciamos al adverbio de los otros? Porque el adverbio me expresa específicamente determinadas informaciones. Modo, tiempo, lugar, compañía, cantidad, etcétera, ¿ok? Y no cambian, no cambian. Eso quiero que se queden en la... No cambian. Tú le puedes cambiar la oración, lo puedes conjugar diferente, le puedes cambiar el número, le puedes cambiar la persona, o sea, le puedes cambiar el género, haz la prueba y vas a ver que los adverbios se mantienen igual. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que, pues, les decía cuando hablaba de categoría invariable, es a eso me refiero, de que no cambia a pesar de que otras categorías sí lo pueden hacer. ¿Ok? Se mantiene. Se mantiene. Bien, ahora vamos en este caso con las otras, que son en este caso adverbios de lugar. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, tenemos, dice, el adverbio de lugar responde a la pregunta ¿dónde? ¿Ok? ¿Cuáles son los adverbios de lugar que tenemos? Aquí, ahí, allá, atrás, debajo, encima, afuera, etc. O sea, todo aquel adverbio que me indique el lugar, sitio, es un adverbio de lugar. Por ejemplo, ven aquí ahorita mismo. Ven aquí ahora mismo. Entonces, ese aquí es un adverbio de lugar. El jarrón se encuentra encima de la mesa. Te está dando ubicación. ¿Ok? Te dice, ¿dónde está el jarrón? ¿Ya? ¿Ok? Ahora, si tú eres observador, te vas a dar cuenta de que normalmente los adverbios normalmente están en el predicado. Normalmente. Siempre van a haber excepciones, pero normalmente siempre están en el predicado. ¿Ok? Y adverbios de cantidad, ¿no? Responden a la pregunta ¿cuánto? ¿Quiénes son esos adverbios de cantidad? Tenemos mucho, poco, bastante, demasiado, menos, algo, etc. Por ejemplo, yo comí demasiado pescado. El vecino de la esquina es bastante enojón. O sea, ahora, la cantidad no te van a dar cantidades exactas. O sea,
Si yo digo dos mesas están en la terraza, por ejemplo, dos no es un adverbio de cantidad. Ojo, los adverbios de cantidad, de alguna manera, son términos indefinidos, mucho, poco, bastante, demasiado, menos, algo. Pero ¿para qué me servirá en este caso un adverbio de cantidad? Me sirve en este caso para poder saber, en este caso, graduar la característica de un determinado objeto, ¿ok? De un determinado ser u objeto, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, no, está mal la flechita, demasiado está afectando a comí, porque está diciendo la cantidad que comí, ¿correcto? Entonces, ahí está afectando al verbo. Y bastante, por ejemplo, está afectando a enojón. Entonces, lo que hace es graduarme y decirme en qué dimensión está la cualidad. Bastante, poca, mucho. Entonces, te das una idea en este caso, más o menos exacta. Tampoco es que sea algo concreto, ¿no? Pero sí tienes una idea de la característica que te están detallando. Entonces, para eso sirven los adverbios de cantidad, ¿correcto? Muy bien. Entonces, a ver, para terminar de recordar, ¿ok? Entonces, quiero que esta parte la tengan clara. Cuando en la siguiente hora, la hora que nos toca, en la segunda hora a las 3 de la tarde, entremos a la sesión perdón, que diga, la práctica de esta sesión. Ya, entonces, si me hablan a mí de adverbios, es una categoría invariable. O sea, es una categoría que no cambia, ¿ya? Porque no presenta accidentes gramaticales. Y se le dice modificador de modificadores porque afecta al verbo, al adverbio y al adjetivo. Su utilidad en la oración es porque nos da ideas o nos indica ideas de tiempo, de lugar, de cantidad, de modo, entre otros. ¿Okay? ¿Qué tipos de verbos tenemos? Perdón, de adverbios tenemos. Tenemos los adverbios de modo. Los adverbios de modo son aquellos que responden a la pregunta ¿cómo? ¿Ok? Puede ser bien, mal, suavemente, delicadamente, rápidamente, dulcemente. ¿Ok? Ejemplo, se lo dijo dulcemente. Eder camina lentamente a tu lado. ¿Ya? Camina lentamente. Entonces, aquí, por ejemplo, los adverbios serían en el primero dulcemente y en el segundo lentamente. ¿Por qué? Porque está describiendo una característica de la categoría que está afectando. Por ejemplo, en la primera afecta al verbo dijo. ¿Cómo lo dijo? ¿Ok? Y en la segunda está afectando a el verbo camina porque está describiendo cómo está caminando. ¿Ok? Los adverbios de tiempo responden a la pregunta ¿cuándo? Pueden ser ahora, mañana, ayer, todavía, anoche, temprano, pronto, etc. ¿No? Por ejemplo, la primera, ayer me encontré con Fabián. Anoche cenamos en un restaurante cerca al mar, ¿ok? En estos casos, por ejemplo, aquí, por ejemplo, lo que hace es indicarme en qué momento ocurre la acción, ¿ok? Eso es lo que a mí me dice, en qué momento está ocurriendo la acción. Ya, eso es en cuanto a los adverbios de tiempo, ¿ya? Después tenemos los adverbios de lugar, es donde ocurre la acción. Los adverbios ahí más conocidos de lugar es aquí, ahí, allí, allá, atrás, abajo, encima, detrás, afuera, ¿ok? Entonces tenemos, por ejemplo, ¿no? Ven aquí ahora mismo. Ese aquí es un adverbio del lugar.
O el jarrón se encuentra encima de la mesa. Encima viene a ser un adverbio de lugar, porque está indicando dónde está el jarrón, ¿correcto? ¿En qué parte? Y si hablamos de los adverbios de cantidad, tenemos, son aquellos que me responden a la pregunta ¿cómo? Perdón, a la pregunta ¿cuánto? ¿No? Mucho, poco, bastante, demasiado, menos algo, ¿no? Hay que entender de que en este caso lo que hacen estos adverbios de cantidad es medir la característica de la categoría que están afectando. ¿Ok? Pues teoría de un cumplimiento mayor o menor, ¿no? Dependiendo de cada caso. Bien. Entonces, eso es en cuanto a los adverbios. En este tiempo que nos queda, ya nos queda un poquito de tiempo al menos, lo que vamos a hacer es, en este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a ver, vamos a hacer algunos ejercicios, ya, de esta parte para que más o menos tengan una idea, y con eso nos quedamos para la siguiente clase a las 3 de la tarde. Ya, a ver, aquí está. Y ahora sí. Listo. Ya, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? El adverbio. Ok. Por ejemplo, ya, vamos con con las primeras oraciones. Dice, lee las oraciones siguientes y luego subraya los adverbios que encuentres, ¿ok? Entonces dice, allá preparan, perdón, el mejor chicharrón. Allá preparan el mejor chicharrón. ¿Dónde estará en este caso el adverbio? El adverbio estará en ¿dónde? Allá. Porque me está indicando lugar. Me está indicando lugar. ¿Ok? En la siguiente, cuélgalo detrás de la puerta. Detrás. Cuélgalo. Exacto, porque me indica lugar. Ok, me está indicando el lugar. Ok, vamos en en la número 2. Dice, Esteban viajó ayer a Francia. ¿Dónde Ayer. estaría el adverbio? Muy bien. ¿Qué adverbio será? A ver, es un adverbio de modo, de tiempo, de lugar, de Tiempo. cantidad. Mm, muy bien. De tiempo, muy bien. En la siguiente, el gato está encima de la silla. ¿Dónde está el Encima. adverbio? Muy bien, encima. ¿Qué adverbio será? ¿De cantidad, de tiempo, de modo, de lugar? De lugar. De lugar, muy El bien. lugar, profesor. Muy bien, gracias, Evo. A ver, tu cuaderno de lenguaje está allá. ¿Dónde estaría el Allá. adverbio? Allá. Allá. Allá, profesor. ¿Y qué adverbio es? ¿Tiempo, lugar, modo, cantidad? Modo. No. A ver, ¿cómo? A ver, Lugar. ¿allá es una forma de hacer? Lugar. Lugar. Lugar, ubicación, allá. Ustedes lo han dicho muchas veces. Allá nos encontramos. Ustedes lo dicen. Sale. Igual, insisto en algo que ayer lo he indicado. Son palabras que ustedes lo dicen. Solo que tienen que identificar. No son palabras ni muy difíciles ni muy complicadas de entender. Al contrario, son palabras sencillas. Ustedes lo usan, pero sin tener el conocimiento exacto de cómo lo usan. ¿Ya? A ver, me siento menos fuerte hoy. ¿Dónde estaría ahí el adverbio? Hoy. Hoy, muy bien. Hoy, profesor. Hoy, correcto, hoy. ¿Y eso qué adverbio es? ¿Tiempo? A ver, ¿quién dijo quién respondió último? A ver, ¿quién respondió último? Fue creo que Juan David. ¿Quién Lian. fue? ¿Lian? A ver, Lian, una pregunta. Hoy, ¿qué adverbio será? ¿De tiempo, de lugar, de modo, de cantidad?
¿Qué, profesor? Te pregunto, hoy, ¿qué adverbio será? ¿De tiempo, de modo, de lugar, de cantidad? ¿De cantidad? No, porque hoy no me está diciendo, en este caso, si es profesor, bastante yo o sé. poco. Yo ¿Qué estoy diciendo para Lian? Lo demás, silencio. A ver, Lian, otra vez. ¿Qué será? Tiempo, modo, cantidad. Recuerda, hoy. Cuando hablo de hoy, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué estoy diciendo? Hablo con Lian. Yo dije tiempo. Lía. A ver, ¿me puedes repetir nuevamente? Tiempo. Tiempo, claro. Porque cuando digo hoy, estoy indicando que la acción se hace en este momento. ¿Ok? Hoy, ayer, mañana, en la tarde, en la noche. Son, en este caso, adverbios de tiempo. Hace unas horas, mientras, ¿no? Después, luego. Son adverbios, escúcheme, son adverbios de tiempo. Porque me indican el momento en que se hacen las cosas. ¿Correcto? A ver, ya, la última para terminar. A ver, silencio, silencio, silencio. Se levantó temprano para ir al colegio. ¿Dónde Se estaría ahí levantó. el adverbio? Temprano. No, Temprano. temprano. Profesor. Me están describiendo una acción. Se levantó, es acción de ponerse de pie. Temprano, porque es un adverbio de... ¿Qué adverbio será este, Ximena? Tiempo. Adverbio de tiempo. Es el momento en que ocurre la acción. En este caso ocurre temprano. ¿Correcto? Ocurre temprano. Bien. Ok. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar en este caso más más ejercicios más adelante. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que irnos ya hasta la hora que nos toque es recordar, el adverbio es una categoría invariable, no va a cambiar. Y me indica en este caso información de modo, de tiempo, de lugar, de cantidad, entre otros. ¿Ok? Eso sería todo, muchachos. Entonces nos vemos a las 3 de la tarde para continuar con la parte práctica, ¿ok? De esta sección. Ya, entonces nos vemos hasta las 3 de la tarde. Chao, chao. Profesor.